El diseño curricular de la educación artística en la educación básica media en México. Balance del estado del proyecto de investigación. Resumen del proyecto de investigación. Problemática que plantea el proyecto. La educación artística ha tomado terreno apareciendo dentro de la estructura curricular, casi siempre como expresión y apreciación artística, en la que se pone en práctica la iniciativa, la curiosidad, la creatividad, entre otras, para que los alumnos expresen sus sentimientos mediante el arte y experimenten sensaciones de logro. Sin embargo, aún seguimos del lado profesional, es decir, que a partir de tu formación básica, debes tú elegir de profesión algo relacionado con educación artística para estar en contacto con esta, mas no es algo que se haya implementado de manera importante en la educación básica. Rafael Chavarría menciona que la gestión cultural funciona como una herramienta dentro de la didáctica de la educación básica media, ya que los profesores y los docentes no deben tomar el rol de pensar en temas de gestión cultural. El gestor cultural deberá trabajar para movilizar los contenidos a través de la educación artística. El objetivo general del proyecto es analizar la forma en la que está diseñado el currículo de la educación artística para la educación básica media en México, y como objetivos específicos tiene identificar cómo está compuesta la estructura del currículo, conocer los objetivos del currículo de la educación artística, analizar los contenidos que lo conforman y caracterizar la metodología que éste propone. En el marco metodológico del proyecto se determinaron como variables la estructura, objetivos, contenidos y metodología del currículo. La fuente de información fue el currículo, aprendizajes clave para la educación integral, artes, educación secundaria, plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación de la Secretaría de Educación Pública, y se utilizó como técnica la revisión documental. Fortalezas y necesidades del proyecto de investigación. A partir de la retroalimentación de los asesores y compañeros en el coloquio, se identificaron las siguientes fortalezas. El reporte de trabajo de campo del proyecto tiene una buena presentación que permite una fácil lectura y reconocimiento del tema de investigación. Se aborda de forma acertada la pertinencia del proyecto desde la gestión cultural y por ende el papel que desarrolla el gestor cultural en la educación artística. El tema de investigación está definido y tiene la posibilidad de seguir trabajando en él para finalizar la investigación. Y por último, las preguntas de investigación son claras y bien estructuradas. Las necesidades que se identificaron son las siguientes. Replantear la hipótesis, ya que esta debe ser una suposición de lo que se encontrará en la investigación. Especificar en la metodología el tipo de investigación a realizar, ya sea descriptiva, analítica o comparativa. Se destacó que aun cuando el planteamiento del problema es bueno, no queda suficientemente clara la problemática que se atiende. Y por último, se debe dar una conclusión acerca de los avances que se tienen y clarificar lo que se pretende lograr con el proyecto de investigación. Información con la que se cuenta. La información acerca de la estructura del currículo describe los elementos que lo componen, como los objetivos, contenidos, aprendizajes clave, estrategias pedagógicas, un mapa curricular y la distribución en el tiempo lectivo. Se tiene información acerca de los objetivos del currículo, en los que se determina que al término de la educación básica, los estudiantes valorarán el papel e importancia de las distintas manifestaciones artísticas, locales, nacionales e internacionales, como resultado de procesos activos de exploración y experimentación con los elementos básicos de las artes visuales, danza, música y teatro. En estos objetivos se exponen las competencias a desarrollar y las capacidades que refieren al para qué se va a aprender. En cuanto a la información sobre los contenidos del currículo, estos contenidos están clasificados en contenidos conceptuales que se refieren a conocimientos de naturaleza disciplinaria, interdisciplinaria y práctica. Contenidos procedimentales que se refieren a las habilidades cognitivas, sociales, físicas y prácticas. Y así como también contenidos actitudinales que se refieren a actitudes y valores. Se conoce que la base metodológica del currículo es la realización de proyectos artísticos que busca dar continuidad a la práctica artística como parte fundamental de la experiencia en el aula, profundizando a la vez en elementos y características propias de una de las 4 artes, ya sea artes visuales, danza, música o teatro.
La metodología del currículo determina los aprendizajes esperados y las experiencias de aprendizaje con las que se debe trabajar. Se cuenta con un marco teórico compuesto por los conceptos básicos de la problemática, en este caso educación artística y diseño curricular, abordados desde diferentes perspectivas, al igual que un estado del arte que identifica diferentes propuestas y proyectos de investigación relacionados con la problemática de la educación artística. El proyecto de investigación por ahora cuenta con un esqueleto en el que la información está organizada en 3 capítulos. El primero, el marco teórico; el segundo, la educación artística en el sistema educativo mexicano; y por último, los hallazgos de la investigación, en las que está organizada la información acerca de la estructura, objetivos, contenidos y metodología del currículo. Requerimientos para concluir el proceso de investigación. Para mejorar el proyecto, en principio se debe desarrollar de una manera más extensa los apartados para contextualizar de qué forma será abordado. Se debe especificar la metodología que se utilizará en el análisis de la información, así como el ser analítico, crítico o comparativo con la información del currículo. Todo esto dejado en claro en la introducción del proyecto. Y por último, se debe analizar la información que ya está recuperada y organizada. Como retroalimentación del coloquio, se recomendó analizar a partir del nuevo modelo educativo en el nivel secundaria y delimitar la investigación de los programas educativos y concluir de forma comparativa con la información obtenida, definiendo el camino que va a tomar el proyecto. Plan de trabajo del semestre. El proyecto se encuentra en la fase de análisis de la información, ya que ya se cuenta con un esqueleto de su organización, por lo que el primer paso a seguir será atender las necesidades y requerimientos identificados en este balance. Como segundo paso, se realizarán los avances correspondientes de acuerdo al tipo de producto elegido, en este caso una monografía que constará de los 3 capítulos ya organizados en el esqueleto. Capítulo 1, marco teórico, que conceptualiza la educación artística, un estado del arte y una vitrina metodológica. En el segundo capítulo, la educación artística en el sistema educativo mexicano, modelos y características. Y tercero, los hallazgos de la investigación exponiendo los resultados. Como último paso, se preparará y presentará el proyecto en el coloquio y se registrará la modalidad de titulación.